Pues nuestra siguiente conferencia, efectivamente, ¿no? Vamos a profundizar más acerca del tema porque, fíjense, la conferencia es una visión multidimensional de los riesgos en comercio exterior, a cargo del maestro José Antonio Ávila Núñez, director asociado de comercio exterior en JA del Río. Y bueno, maestro, sea bienvenido. Gracias por acompañarnos, por compartir este espacio con nosotros y le cedo el uso de la voz. Adelante con su exposición. Moni, maestro Toño, nada más antes un anuncio. Vamos a lanzar ahorita la segunda parte de la encuesta. Si nos ayudan a contestar la primera, creo que el 98% de casi las 400 personas que están en el Zoom la contestaron. Ahorita Isa iba a lanzar la segunda parte. Si nos ayudan a dar respuestas, al final vamos a presentar los resultados. Ahora sí, bienvenido, Toño. Muchísimas gracias. Les agradezco la invitación y un honor poder ser parte em, de este summit y parte del Comité de Comercio Exterior de la World Compliance Capítulo México. Pues bueno, efectivamente vamos a analizar y a compartir la parte de riesgos. Esta parte es fabulosa porque uno creería que en materia de riesgos, pues lo sabemos todos, ¿no? Y bueno, nos podemos dar algunas sorpresas en el camino, del cual, pues bueno, vamos a analizarlas. Si ven, el título de la ponencia es una visión multidimensional, así es que vamos a analizarlo de diversas facetas, ¿ok? La pregunta que tendríamos que hacer y de la cual me gusta arrancar es precisamente qué sucede con el tema de riesgos, ¿no? ¿Existen riesgos en el comercio exterior? Yo creo que la imagen nos da la visibilidad del impacto que puede tener en riesgos la operación de comercio exterior, ¿no? ¿Qué vemos aquí en la pantalla? Vemos el efecto de un manejo incorrecto de riesgos. Y este efecto de un manejo incorrecto de riesgos tuvo un impacto a nivel mundial. Como ustedes saben, en el canal de Suez se generó o se atascó lo que viene siendo em, muchos buques, ¿sí? Por uno de ellos precisamente que lamentablemente quedó atascado en lo que viene siendo en el canal. Pero el efecto solamente a nivel de mercancías, sin estar hablando de multas, temas de afectaciones comerciales, solamente el efecto de no cruzar estas mercancías, el valor de las mercancías que no pudieron cruzar, estamos hablando de 10,000 millones de dólares. Un solo efecto, ¿no? Entonces, viendo desde el punto de vista del panorama logístico a nivel de comercio exterior, a nivel aduanal, pues, ¿qué sucedía? Las mercancías no llegaban, incremento en costos, ¿sí? ¿Cuántas veces vimos el que el efecto de que no lleguen las mercancías genera obviamente un incremento en costos? Entonces, el tema de riesgos, para poder partir con esta importancia, va más allá de un solo acto de una empresa si decide o no decide incorporar controles en el manejo de riesgos, sino que el no contar con protocolos de manejo de riesgos pueda tener una afectación hacia sí misma y hacia el sector, e incluso hasta nivel mundial, como vemos este efecto, ¿no? En el ejemplo que les estoy compartiendo. Así es que adentrándonos precisamente con esta conocimiento de que el efecto del riesgo puede tener alcances a nivel mundial, vamos avanzando. Entonces, ¿qué sucede desde la perspectiva mundial? A nivel mundial, el Foro Económico Mundial tiene precisamente una publicación que realiza de manera anual, y la última publicación, que corresponde precisamente a este año 2021, encontramos precisamente la percepción del riesgo, ¿sí? Donde precisamente estamos posicionándonos desde el punto de vista de riesgo
O sea, ¿qué está sucediendo en la mente de nosotros como partícipes precisamente en materia de riesgos? Y quiero que veamos los distintos años, ¿no? Aquí tenemos en la tabla desde el año 2017, que es la parte inferior, hasta el año 2021, en donde podemos identificar diversos tipos de riesgos. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué vemos en el 2021 como parte importante de color rojo? Pues obviamente que tenemos riesgos, podemos, por efectos de infecciones, podemos tener muertes por efectos de infecciones en temas de salud. Obviamente estamos hablando aquí del tema de COVID. Y si ustedes lo ven antes, ni siquiera teníamos el COVID o un tema de una pandemia ligada a un riesgo. O sea, tal vez los más avanzados, los que tenían tablas de manejos de riesgos o controles de riesgos más amplios, sí estaban considerando el tema de una pandemia. Recuerdo muy bien una conferencia precisamente que dio Bill Gates, en donde hacía la exposición de que uno de los mayores riesgos que tenía la humanidad, y obviamente aterrizándolo desde el punto de vista de comercio exterior, que nos pega de manera directa, es la pandemia, ¿sí? Una pandemia. Y si nos damos cuenta, o sea, ¿qué información no estábamos nosotros considerando antes de la pandemia? Que lo que al día de hoy, si ustedes se dan cuenta, ya lo estamos viendo como un punto número 4, ¿sí? El manejo de riesgos a nivel mundial lo están considerando como una parte importante. Otra parte importante que ustedes pueden ver y que se sigue manteniendo es la parte del clima, el clima extremo. ¿Esto nos afecta en materia de riesgos y en comercio exterior? Claro que sí. Obviamente, ante un mal clima no llegan los buques, ante un mal clima no llegan las mercancías a los puntos de venta, ante un mal clima, ¿qué nos tocó ver las semanas pasadas precisamente en la frontera? Situaciones de eh, tornados o situaciones climáticas donde tuvieron que cerrar la aduana. Ahí es donde entra precisamente nuestro conocimiento en materia de riesgos. Tenemos que saber cuál es la tendencia, qué es precisamente lo que está sucediendo y qué lo que nosotros podemos hacer en materia de riesgo. No para asustarnos. El objetivo no es asustarnos. El objetivo es conocer precisamente el efecto y cómo prevenirlo. Aquí voy a seleccionar de manera gráfica algunos puntos que son importantes, los ciberataques, ¿sí? Obviamente es un punto trascendente en materia de riesgos, ¿sí? El fraude, el tema del robo de identidades, ¿sí? Y bueno, todos estos puntos que vemos desde un punto de vista de clima extremo, los desastres, precisamente por o problemas de salud de la población nos afectan en el día a día. Estos puntos que estamos viendo deberíamos estarlos considerando como parte de nuestro listado de riesgos en materia de comercio exterior, en materia de nuestra empresa, para efecto de darles su debido tratamiento. Así es que los invito a que puedan ver precisamente este reporte del Foro Económico Mundial, donde nos da esta visibilidad. Pero bueno, vamos a aterrizarlo todavía más a comercio exterior. ¿Qué sucede precisamente dentro de un pequeño listado, del cual obviamente este listado se puede multiplicar por n cantidad de veces, de las distintas variables que pueden ser consideradas como un riesgo en nuestra operación de comercio exterior? Tenemos desde riesgos país, ¿sí? El hacer negocios con lo que vienen siendo con países que obviamente tengan una desestabilidad política, económica, etcétera. El tema del riesgo cambiario, que también tiene que ser considerado dentro de las negociaciones, más los que van iniciando en el tema de comercio exterior, de repente no ven como un tema el riesgo cambiario, pero puede cerrar incluso negocios al no tener un control adecuado del manejo del tipo de cambio en una empresa. ¿Sí? Variaciones de demanda, ¿sí? Riesgos jurídicos, ¿sí? Temas de propiedad intelectual, temas de, obviamente, de transporte,
¿sí? Cambios en la política aduanera de los países, como bien lo comentaba precisamente Ricardo Treviño, es importante precisamente el tema de la política aduanera, ¿sí? Conflictos laborales que pueden afectar, contaminación de los propios embarques por drogas, por armas, trata de personas, la propia corrupción. Todos estos son factores de riesgo que nosotros deberíamos de estarlos considerando dentro de nuestra operación de comercio exterior, más los que sean aplicables al contexto de nuestra propia organización. Estos son algunos de ellos, pero obviamente tenemos que tenerlos identificados, ¿no? Como parte del día a día. Ahora, no solamente es tener el conocimiento de que existen los riesgos, sino dentro de la cultura de la organización tenemos que tener una mentalidad de riesgo. Y aquí es donde tenemos que romper paradigmas. ¿Por qué? Porque dentro del paradigma que se maneja dentro de las operaciones de comercio exterior ha venido cambiando, pero todavía tenemos resistencia al manejo de riesgos. Como ustedes tal vez han escuchado en más de alguna ocasión, si se les pregunta a las áreas de comercio exterior sobre el tema de riesgos, más de alguno va a decir, no tengo riesgos, ¿sí? Tengo mi operación controlado, no hay ningún tipo de riesgo, pero la concepción tiene que ser obviamente distinta. Tendríamos nosotros que entender que sí existen riesgos, como los estuvimos viendo, desde un tema, del canal de Suez hasta un listado de posibles riesgos en nuestra propia operación, pero los riesgos no nos tenemos solamente que dejarlos ahí, sino tenemos que darles un tratamiento. Por lo tanto, tenemos que darles un control a los riesgos. Desde el hecho de que una persona o varias personas llevan un área de comercio exterior, de logística, de aduanas, existen riesgos porque los errores son inherentes incluso a la propia operación de las personas. Entonces, la propia operación nos puede generar errores, las personas pueden cometer errores, las situaciones externas pueden generarnos errores y todos estos diferentes efectos de un error los tendríamos que tener bajo control. Así es que es una actividad inherente en las funciones de cualquier supervisor o ya sea un compliance officer o trade compliance officer de conocer precisamente la dinámica de riesgos que se puede tener de manera interna, de manera externa, que puedan afectar su propia operación y la operación de la empresa. ¿Ok? Entonces, pues bueno, tenemos que preocuparnos si en algún momento alguien en la organización nos dice que no tiene riesgos. Obviamente sabemos que no es cierto. Ahora, ante el tema de riesgos, ¿qué debemos de hacer? Obviamente, tenemos que darle un tratamiento al riesgo, tenemos que aplicar una metodología, ¿sí? Para la integración y gestión de riesgos a todos los niveles de la empresa. Obviamente, si lo queremos ver desde el punto de vista de comercio exterior, podemos iniciar como área. Sin embargo, la visión tiene que ser un poquito más amplia y lo vamos a comentar más adelante, ¿sí? Obviamente dentro de este monitoreo, dentro de esta metodología, nosotros podemos iniciar, obviamente, con buenas prácticas. Sabemos que hay algunas ISOs que nos mencionan sobre el tema de riesgos, que lo voy a comentar más adelante, pero bajo una base o un arranque, si efectivamente no tenemos nosotros conocimiento del manejo de una ISO, pues podemos estar trabajando por lo menos con estos 5 pasos que los considero básicos en una operación que maneje riesgos. Obviamente, como primer paso, la identificación de las amenazas, ¿sí? Analizar las amenazas, el efecto que tienen las amenazas dentro de nuestra organización, dentro de nuestra área, ¿sí? Obviamente aquí hay metodologías para este tema de análisis que lo comentaremos más adelante, políticas dentro de la organización, ¿sí? Para efecto de darle tratamiento a los mismos. ¿Cómo mitigar los riesgos? ¿Qué tengo que hacer dentro de mi organización? Al conocer el riesgo, ¿cómo lo puedo evitar? ¿Pongo algún control? Voy a generar algún procedimiento nuevo, hago algún contrato, ¿sí? Y obviamente cada una de las medidas de control de los daños para evitar que no sucedan. Aquí es donde vamos a ver más adelante la continuidad de negocio. Por lo tanto, el monitoreo tiene que ser parte básica
para poder mantener esta gestión de riesgos. Así es que vamos a conocer algunas de las herramientas para la identificación y tratamiento de riesgos, del cual les recomiendo. Para la identificación de riesgos, es recomendable cuando nosotros vamos iniciando poder considerar algunas de estas preguntas, ¿no? Para su valorización. ¿Qué áreas afecta de la empresa el riesgo? ¿Cómo las afecta? ¿Qué efecto tiene sobre dichas áreas? ¿Sí? ¿Qué efecto tiene sobre la organización? ¿Qué margen de maniobra tengo precisamente ante este riesgo? ¿Qué tiempo de reacción le permite a la dirección respecto a este riesgo? ¿Qué grado de complejidad requieren sus soluciones? ¿Sí? Obviamente costos. La parte más importante del manejo de riesgos es aterrizarlo todo a costos, ¿no? ¿Qué consecuencias implicará el no afrontarlo? Cada una de estas preguntas, si las hacemos sobre cada uno de los riesgos que se encuentra en la organización, nos va a dar una visibilidad real del efecto que puede tener un riesgo y el no afrontarlo. ¿Puede ser posible que no se afronte un riesgo? Sí. Sabemos obviamente que ese es el apetito de riesgo, ¿sí? El riesgo precisamente que tal vez se decide no darle un tratamiento, ¿sí? Es válido, pero también hay que conocer qué efecto precisamente tendría el no asumir, el no atacar el riesgo. Sabemos que en materia de comercio exterior es muy complejo el marco jurídico. ¿Por qué? Porque nos topamos con distintas leyes, con regulaciones, con procedimientos que tenemos que estar al día, tenemos que conocerlos, aplicarlos, ¿sí? Y hemos llegado hasta temas de estar en un tweet para saber qué sucede en un tweet, en una publicación electrónica y obviamente tenemos que dimensionar el costo de la administración del manejo de riesgos, el administrarlo contra el no administrarlo, ¿sí? ¿Qué efecto puede tener en una empresa, en nuestra área de comercio exterior? Pero de entrada, cada una de estas leyes genera obligaciones, de estas publicaciones genera obligaciones en la organización. Tenemos que tenerlas identificadas, mapeadas, para efecto de saber el efecto, reitero, que tendría en un no cumplimiento, porque podemos tener hasta un efecto penal y estamos desestimando el cumplimiento de una obligación en alguna ley, ¿sí? Por ejemplo, en el tema del Código Fiscal de la Federación, un cumplimiento sobre el tema de hay unas actividades que se pueden considerar como asimiladas a contrabando y tal vez no sabemos que tiene un efecto penal o tenemos un efecto administrativo, tal vez el no estar dando seguimiento a alguna obligación establecida en la propia ley aduanera, en alguna obligación en las distintas leyes. Así es que el marco jurídico es complejo, pero tenemos que tenerlo trazado. Ahora, ¿cómo es la mejor forma de trazar los riesgos? ¿Ok? Tenemos que trazarlos desde el punto de vista de la cadena de suministros. Este es un punto muy importante porque de repente vemos a los riesgos separados y de repente no sabemos cómo ordenarlos, pero los riesgos se deben de ordenar conforme es nuestro proceso de la cadena de suministro. Esto es desde que la mercancía, ¿sí? Desde los procesos para que la mercancía salga de nuestra empresa hasta que llegue con el cliente final o viceversa, si es que nosotros hacemos importaciones, exportaciones, pero tenemos que conocer en los pasos que llevamos en este mapeo de procesos cada uno de los riesgos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si solamente lo hacemos, por ejemplo, sobre el área de comercio exterior, o sobre el área, suponiendo de aduanas, exclusivamente el tema de aduanas, pues no vamos a ver el todo. Tal vez estamos viendo y para nosotros tal vez sea el mundo un pedimento, una declaración aduanera, pero no es el todo dentro de los riesgos de una organización. Tenemos que tener una amplitud, la visibilidad del bosque y no la visibilidad del árbol. Por eso es importante mapear y tener esta visibilidad. Para esto,
es recomendable que nosotros veamos la ISO 28000 precisamente porque nos va a estar hablando sobre conceptos de aguas arriba, aguas abajo, el cual contempla precisamente la forma de ver cómo va la cadena de suministro, ¿sí? Y los distintos riesgos que podemos tener aquí. Así es que les recomiendo que puedan aplicar y conocer la ISO 28000 para el tema logístico y el manejo de riesgos. ¿Ok? Asimismo, en el manejo de riesgos es necesario que nosotros hagamos un mapa de riesgos, ¿sí? Esto es que podamos ponderar desde el punto de vista de probabilidad del suceso, el impacto, cada uno de los riesgos en materia de comercio exterior para efecto de poderlos evaluar, ¿sí? Y saber precisamente cuál de ellos va a tener un tratamiento especial. Sí, porque si la posibilidad del riesgo es muy baja, pues tal vez aquí es donde entra nuestro apetito de riesgo, que es lo que sí estamos dispuestos a aceptar, ¿ok? Como riesgo. Pero es importante que nosotros hagamos como parte de estas herramientas un mapa de riesgos para efecto de poderlo trabajar adecuadamente. Pero no solamente queda ahí con utilizar o hacer un mapa de riesgos, nosotros tenemos que hacer una matriz de riesgo, ¿sí? Obviamente, la matriz de riesgo puede ser tan pequeño o tan grande conforme a los controles que nosotros deseemos en nuestra organización. Para esto, la ISO 31000 nos da las bases para nosotros poder estar haciendo una matriz de riesgo donde podemos encontrar riesgos administrativos, penales, a nivel de reputación, ambientales, ¿sí? Y que a su vez, en caso de que no estemos generando estos controles adecuados, pues tengamos nuestros propios dashboard, nuestro panel de control para efecto de darle visibilidad a la alta dirección de qué es lo que no se está cumpliendo tal vez por falta de presupuesto, ¿sí? Y que puede generar una afectación dentro de la organización. Entonces, matriz de riesgo nos va a dar la posibilidad de ponderar cada uno de los riesgos desde el punto de vista, ya lo mencionábamos, de los distintos puntos de vista eh, penales, administrativos, etcétera, y tenemos que darle esos tratamientos. Aquí este es nuestro archivo de trabajo que tenemos que enfocarnos en nuestra matriz de riesgos. Es que les recomiendo obviamente utilizar esta ISO 31000. Ahora, ¿qué otros puntos tenemos nosotros que estar considerando? No solamente es quedarnos con nuestro panel de control, con nuestro manejo de riesgos, sino tenemos nosotros que cuidar la parte de la continuidad del negocio. ¿Por qué? Porque si dentro del control de la matriz de riesgo no estamos enfocándonos en los riesgos que pueden parar la operación de una organización, obviamente vamos a caer en que tal vez pueda cerrar incluso la empresa. Por lo tanto, es necesario e importante que nosotros tengamos esta visibilidad de un plan de continuidad de negocios, ¿sí? Y para esto está una ISO que les recomiendo, que es la ISO 22301, la cual nos da la visibilidad sobre el manejo precisamente de la continuidad del negocio. ¿Dónde tenemos que enfocarnos? Un ejemplo, el padrón de importadores. ¿Qué sucede con el padrón de importadores? Algunas empresas ni siquiera saben que tienen padrón de importadores, pero no es el hecho de que tengamos o no tengamos el permiso. ¿Qué sucede si si me suspenden ese permiso, dejo de importar? ¿Qué afecta a la organización? Afecta a la continuidad del negocio, obviamente. Les comparto este video, tarda un poco más de un minuto y para que lo podamos entender un poco mejor lo que corresponde al plan de continuidad de negocios para que lo podamos aplicar en materia de comercio exterior. Comparto. Agradecería si me confirmaran si escuchamos, ¿no? Hola, No maestro. se escucha. No se escucha. Ok, gracias. Creo que
Pero si Eh, quieres, déjalo correr así, sí, tiene subtítulos. Y digo, claro, lo avanzamos. si avanzamos. Hay varios comentarios, Toño, de Juana Ayar, que si compartimos el link, que está buenísimo, Jorge Estrada, Diana García, bueno, que está excelente el video. Muy bien, creo que nos da visibilidad sobre lo que puede llegar a suceder si no tenemos control sobre nuestros riesgos. Obviamente, para esto es este plan de continuidad de negocios. No tenemos que dejarlos solo los riesgos, sino tenemos que acompañarlos con este plan. Y bueno, aquí les dejo algunas recomendaciones de algunas ISO que podemos utilizar en el manejo y administración de riesgos. ISO 31000, ISO 31004, que es la guía de implementación sobre la administración de riesgos. Obviamente, para poder identificar los riesgos, tenemos la ISO 31010, la 31022 sobre los riesgos legales, ¿sí? Y vocabulario, obviamente, sobre el manejo de riesgos. Estas son algunas de las ISOs recomendadas. En el caso de México, ha existido un esfuerzo por parte de Conocer, y en Conocer tenemos precisamente una nueva publicación que es reciente, tiene algunos meses que se publicó, que es el estándar Conocer 1301, sobre el cual nos genera una certificación para aquellas personas que deseen conocer precisamente la administración y el manejo de riesgos, lo cual se agradece que se tengamos un estándar Conocer en esta materia, del cual como conocedores de la materia de comercio exterior podamos nosotros aplicar a la misma. Asimismo, cabe importante mencionar que esto es a nivel local, pero a nivel internacional nosotros podemos estar apostando a certificarnos como personas también en el ISO 31000, aparte de aplicar estos controles dentro de nuestras organizaciones. Y bueno, quisiera obviamente cerrar con esta reflexión. Creo que la imagen es muy controversial. eh, ¿Cómo trataremos, al conocer que lo que acabamos de ver, el video, la explicación de estos temas de riesgos, cómo trataremos a los riesgos y sus consecuencias? ¿Los trataremos como la imagen? O sea, tenemos un riesgo mayor y estamos prácticamente haciendo mecanismos insuficientes para dar ese tratamiento, este control de los riesgos. Puede ser que sí. Por eso es importante que nos apoyemos de las herramientas que acabo de comentar, para efecto de saber si efectivamente estamos controlando los efectos conforme a un riesgo importante.
¿sí? Y trascendental en una organización, porque en ocasiones se escatima en gastos para efecto de problemáticas que son mayores, ¿sí? Les comento, para cerrar, tengo el gusto de haber trabajado en varias due diligence, en donde las últimas due diligence no se han comprado empresas por problemas que tienen en comercio exterior. Sí, de repente las empresas ven el comercio exterior como un departamento más, pero en cuanto se escarba y se detecta que es una bomba de tiempo el área de comercio exterior, deciden no comprar las empresas. Entonces, por eso se le tiene que dar un tratamiento. Y por último, el tema de las ISOs, la parte de conocer, es necesario que nosotros los consideremos en nuestro día a día, ya que hay que recordar, y me gusta mucho esta frase con la cual cerraría, es cuando las cosas no funcionan como deberían, significa que normalmente hay ausencias de estándares. No tenemos estándares del manejo de riesgos, no tenemos estándares en el manejo del compliance y todo se nos derrumba, todo se nos viene, las problemáticas, y no sabemos cómo tratarlas. Así es que apostemos precisamente a la estandarización, al buscar precisamente estas normas ISO, estos estándares, conocer en nuestras organizaciones. Así es que esa sería la invitación. Y les agradezco el tiempo y el espacio para poder compartir estos puntos en materia de riesgo. Muchas gracias, maestro José Antonio Ávila. Tenemos diversos comentarios de Mayolo Toledo, perdón, se me movió aquí la imagen. De Diana García, de Jorge Estrada, de Juan Ayar, de Lupita Hostos, de María Córdoba, de Miriam Córdoba, de María Cisneros, de Carlos Ramírez. Todos ellos lo felicitan. Algún comentario también relevante que nos aluden es sobre la actualización de la norma ISO 28000, que la versión 2021 trae cambios importantes y en fin, hay muchas felicitaciones para usted, maestro Ávila. Igualmente lo felicitamos, reconocemos también en el maestro Ávila un integrante y digno representante de nuestro Comité de Comercio Exterior y Aduanas. Las preguntas que nos hagan llegar los asistentes, también se las transmitiremos a usted para facilitar la comunicación entre nuestros oyentes y los expositores. Como saben también andamos un poquito cargados de tiempo y por eso procedemos a cerrar este bloque y si nos hacen favor, Isaí, con el reconocimiento para el maestro José Antonio. La World Compliance Association, en reconocimiento y agradecimiento al maestro José Antonio Ávila Núñez como participante en el primer Summit LATAM de Compliance International Business Customs and Logistics. Reconoce su enorme participación y contribución a este evento con la exposición sobre los riesgos y firma en el documento el doctor Octavio de la Torre de Estéfano, presidente del capítulo México, un servidor, José Manuel Vargas, como presidente del Comité de Comercio Exterior y Aduanas, y el doctor Diego Cabezuela Sancho como presidente de World Compliance International. Pues muchas gracias, maestro, y lo felicito por tan digna exposición y proporcionarnos elementos para continuar nuestro estudio.